Eso es una pregunta bastante interesante. No tiene nada que ver si la persona es hija de Changó o hija de Ochun. Eso realmente no existe en la religión yoruba. No existe si la persona es hija de Ochun no puede coronar Changó y si es hija de Changó no puede coronar Ochun. Eso es un tema que nosotros, entre las listas que llevamos hacia allá, era una de las primeras que tenía mi esposa como santera. Y lo otro era el signo de Ochemeyi. Cuando yo le conté a ellos que aquí en Latinoamérica la persona que trae Ochemeyi está cerrada, me disculpa, pero como que les hubiera dicho un chiste realmente. Y me dijeron que Ochemeyi era uno de los órganos de más producción religiosa que había en la religión yoruba. Que eso es totalmente falso, que las personas que tienen el orden Ochemeyi están cerradas realmente a seguir haciendo, a seguir entregando. Es totalmente falso, porque fueron una de las primeras preguntas que nosotros hicimos. Ya nosotros hemos viajado 5 veces y el primer viaje era una lista larga que yo llevaba de lado y mi esposa llevaba su lista larga de santero. Una impresión que tuvimos cuando llegamos a África por primera vez fue ver la cantidad de yabó que había en vía hacia la casa donde íbamos. Y en la noche, cuando estábamos reunidos con todos ellos, tocamos el tema y le contábamos a Baba que nos impresionaba cómo había tanto yabó. Y entonces ellos, en una risa, nos respondieron que cuando los europeos trajeron a esclavos a Latinoamérica, para nadie es un secreto que trataron de involucrarlos en la religión cristiana, en lo católico. Entonces, el africano que aceptaba la religión yoruba, la religión cristiana, le permitían escuchar las misas desde afuera de la iglesia con una cadena, porque no podían acercarse a ellos debajo de la lluvia o el sol, y les daban una ropa blanca para que ellos mentalmente pensaran que estaban pareciéndose a ellos, a los blancos, y los blancos le daban, era con la intención de identificarlo delante de los demás yoruba. O sea que cuando veían que entre ellos había uno de blanco, ya sabían que esa persona había tomado el camino del cristianismo y le daban más prioridad y menos maltrato. Los yoruba empezaron a presentar, cada vez que hacían una consagración, iban a la iglesia y presentaban a esa persona como un cristiano para aprovechar ese buen trato que le daban, y entonces le daban la ropa blanca. Ese es el motivo que quedó hasta el día de hoy, que cuando hacemos un oricha llevamos a la gente de la iglesia que no tiene nada que ver con la religión yoruba y los presentamos delante de los santos católicos, que no es menospreciable y no tiene nada que ver. Es una historia que eso quedó realmente hasta el día de hoy como parte de una ceremonia, y no existe en la religión yoruba yabó. Yaboraji quiere decir, esa señora que está ahí es la yabó de Baba, es la esposa. Yabó es esposa de un babalao, eso es lo que quiere decir yabó en el lenguaje yoruba. Dos preguntas. Para llegar a Yarifa, ¿es por oro o por matrimonio? ¿Perdón? Para hacer una Yarifa, o sea, nosotros las mujeres para hacer Yarifa, ¿es por un oro o es por matrimonio? No sé qué te refieres por matrimonio. Para nosotros las mujeres, para llegar a ¿Tienes que estar casada con un babalao? Sí. Sí, mi pregunta lógica es si para nosotros llegar a esa alta jerarquía dentro de la religión como tal, ¿no sale por un oro o tiene que ser directamente por un matrimonio? En la religión yoruba, los hombres van directo a Ifá. No existe el santo coronado, como lo había dicho anteriormente. La persona se hace babalao y si quiere recibir los orichas que quiera o sones de la guarda, lo recibe de igual manera de la mujer. Igualmente la mujer se hace directamente Ifá y después se le entregan sus orichas. Nosotros, por nuestra experiencia, ya lo que teníamos, lógicamente, mi familia religiosa, muchos ya tenían el santo coronado y lo que hicieron fue recibir Ifá. Y la segunda pregunta es, para la ceremonia que se va a hacer, de la que usted informó anteriormente, ¿dónde y cuándo y cómo? El Festival de Ifá realmente es una ceremonia a Orúmila del babalao o de la Yanifá. Las personas que quieran participar van a aportar un derecho de 150.000 bolívares
por lo que es el sacrificio de los animales y porque es un festín, se va a hacer realmente un festín y el día son 2 vacas, una para oro y una para orúmila, que es parte de la ceremonia. Las personas que quieran participar, que no van a llevar orúmila, hacen un pequeño aporte de 50.000 bolívares, que es parte de lo que es el refresco, el refrigerio realmente, de compartir con todo eso. Son desde el primer día del viernes que participan únicamente los ovalados con la deidad oro, y desde el día sábado es un festín para todas las personas, y el que quiera ir el domingo también puede asistir. Eso, discúlpenme, en la página web que se encuentran en los pendones, ahí van a encontrar la información. Eso se hace en el estudio de Chauco. Si alguien tiene otra pregunta, si no, seguimos con los temas ya pautados. Sí, hermano, tú sabes que una de las cargas, cuando recibimos Olofi, lo que nosotros teníamos, una de las cosas que nos prohíben era comer pulpo. Cuando yo recibí IPA Otum y me explicaron estos señores que no tenían nada que ver con Olofi, y a ellos lógicamente conocían lo que es Olofi en Cuba, llegué aquí a Taqueco, hermano, y me metí 3 arepas de pulpo, porque no hay provisiones realmente. Es que hay muchas cosas a consecuencia. Mira, nosotros teníamos como H de orúmila el ñame, ¿verdad? Que es lo que usábamos en el tablero. Resulta ser que el ñame en África es el pan o la arepa, y los ñames son inmensos. Lógicamente aquí no llegaba el olleroso, no se conocía, y acudimos realmente al ñame. O sea, todo se ha adaptado realmente a nuestro entorno. Se usa realmente es el higueroso. Claro, hermano, es que son historias que han sido, imagínate, muy compuestas. Tú sabes que a nosotros nos van a donar un libro de IFA con los 256 ordos, que se lo vamos a poner a disposición. Nosotros ahorita tenemos un libro que le decimos el libro gordo de Petete. Recuerdan aquel muñequito que enseñaba. ¿Por qué le decimos el libro gordo de Petete? Porque ese es el libro que le dan a los niños cuando hacen IFA en África. Cuando a mí me mostraron ese libro, yo con mis años de IFA dije que no sabía nada de IFA. Es un concepto totalmente distinto a lo que nosotros tenemos. Y muchas personas que están aquí lo que han hecho es ir a la casa y se le da para que saque copia. Cuando tú tengas ese libro en la mano, te vas a dar cuenta de muchos detalles de las escrituras que hemos tenido hasta el día de hoy. Te hago la pregunta porque en diferentes signos habla y determinó Lofi, o determinó Lula, o determinó X santo, X orilla, una prohibición o no hacer X situación como atender a los santos con la menstruación, que está prohibido. Entonces, como determinaron ciertas cosas, los santos, o Lula, por mandamiento de Lofi, ¿cómo es que ahora yo puedo comer esto si está en orden marcado de que no se puede hacer? ¿Me entiendes? Todo eso está muy bien, es que hasta hace poco nosotros también nos regíamos por eso. Por eso te digo, no podemos buscar culpables porque nos tendríamos que ir, imagínate, a muchos años atrás. Recuerden que nosotros hemos venido haciendo lo que nos han enseñado nuestros mayores. Esto ha venido de padrino vengado, y si nos vamos a buscar culpables tenemos que irnos muy lejos. Acuérdense que las escrituras se han manipulado realmente a conveniencia. Hay una obra que nace en Otunandacoy, que dicen que se hace una rogación de cabeza con distintos tipos de bebidas. Resulta ser que un señor muy conocido, de mucha posición y conocimiento en Cuba, me dijo que eso lo había hecho uno de estos señores que nosotros moyumbamos para perjudicar a un ahijado. Y eso queda escrito. A lo mejor puede ser cuento o puede ser real, pero estamos viviendo lamentablemente todo este tipo de situación de manipulación con lo que son los gordos. Todos hemos aprendido con eso. Yo no voy a decir que todo está mal. Lo que pasa es que cada quien ha dado una interpretación a su forma y a su manera, y se ha venido perdiendo realmente lo que es el concepto religioso. En cierto modo tienes razón, es verdad, pero la lógica indica otra cosa. Yo no vine, como lo dije al principio, no vine aquí a discutir con nadie. Perfecto. No vine a buscar diatribas ni tampoco antes de intervenir le pedí disculpas a las mujeres porque no estoy en contra de las mujeres.